día de hoy esta ley forestal. No sin antes, por favor, hacer un atento recordatorio que nuestro segundo parcial, buenas noches Lilia, bienvenida. El segundo parcial, jóvenes, se lleva a cabo el lunes 2 de octubre de 19 a 20 horas en la plataforma Moodle. Por favor, esperaría que esta vez pues ningún compañero pueda tener problema con la plataforma. Hemos tenido suficiente tiempo para familiarizarnos con esta plataforma. Eso espero, jóvenes. Y el examen, por favor, versa sobre la tercera y cuarta unidad de nuestro programa. Para recordarles, jóvenes, antes de entrar a ver la ley forestal, en la tercera unidad de nuestro programa, pues vimos los sujetos de derecho agrario. Parte está en el libro de los sujetos del derecho agrario de manera muy en el libro que ustedes están manejando, los sujetos de derecho agrario. Ahí encontramos a los obreros agrícolas, a los campesinos, terratenientes, las empresas capitalistas, recuerden. Luego, siguiendo ese orden de ideas de sujetos del derecho agrario, encontramos la empresa agraria como doctrinario, y luego la cristalización a través de unas organizaciones que adoptan pues esta modalidad de trabajo. Compartimos con ustedes el documento Empresa Agraria. Este documento, se recuerdan, se compartió en Classroom Jóvenes, también es objeto de examen. Luego entramos a ver las leyes, especialmente la ley, jóvenes, la ley de las empresas campesinas asociativas como sujetos de derecho agrario, la ley nacional de cooperativas, también como empresas agrícolas, si queremos, como sujetos de derecho agrario, especialmente las cooperativas agrícolas. Seguidamente entramos a ver la ley del Fondo de Tierras, la ley del Fondo de Tierras, que va precisamente esta institución, esta entidad, y que hoy día es la institución del Estado que tiene como política principal dar acceso a los campesinos a la tierra, jóvenes, mediante la compraventa, o como dice la ley, mediante el impulso del mercado de tierras, a través de la figura del fideicomiso, recuerden, a través de que va a otorgar créditos a los campesinos para que no solamente compren las tierras, sino especialmente, jóvenes, en cuanto al impulso productivo. Leímos la ley del Fondo de Tierras, y como en la ley no aparece especificado los recursos, nos remitimos a la ley de lo contencioso administrativo referente a los recursos. Por favor, mencionamos el artículo 7 y el artículo 9 de la ley de lo contencioso administrativo. Pasamos a esta ley, a la ley forestal, y que espero el día de hoy concluir la misma. Y ustedes pues ya han leído la ley del RIC, la ley de información catastral, además de su trabajo. El día de mañana se cierra la plataforma para la recepción de los trabajos hasta medianoche, así que los que no han enviado trabajo, pues por favor, jóvenes, aprovechen el tiempo para este trabajo. Entonces, el día lunes pues se va a realizar nuestra evaluación. Entramos ahora entramos a ver la ley forestal, jóvenes, en la parte que nos corresponde. Entramos al título tercero de las concesiones, no sin antes, solo para recordar la estructura organizativa que habíamos visto. Acá la organización del instituto tiene junta directiva, tiene gerencia, la integración de la junta directiva, el papel especialmente de la junta directiva, que es la máxima autoridad de la institución. Y ahora entramos a las concesiones, especialmente, el régimen financiero, ¿no? Entramos ahora a las concesiones, que es una forma de aprovechamiento del recurso forestal, del recurso bosque,
Recuerden, por favor, les reitero acá, jóvenes, el recordatorio de leer los conceptos que aparecen en el artículo 4 de la ley. Son aproximadamente 32, también quiero decirles, de ahí hemos extraído algunas preguntas para nuestro examen. Ahí está el concepto y también aparece la definición legal de ese concepto, de la palabra o del término correspondiente. Entonces, por favor, pónganle mucha atención al artículo 4 de la ley. Ahora bien, entrando pues en las concesiones, ahí aparece, por ejemplo, que es concesión forestal, también que es licencia. Ahora entramos a ver lo que es la concesión. Un poquito rápido por el estado, el tiempo, por favor, comprensión para ello. El artículo 26 de la ley nos refiere o regula la categoría de las concesiones. El INAH podrá dar concesiones en tierras del Estado. Recuerden, el aprovechamiento forestal a través de concesión, jóvenes, pues se aprovecha el bosque que está en tierra del Estado, pero no solamente bosque, sino que también tierra de vocación forestal que aparece en propiedad del Estado. Obviamente, propiedades inscritas en el registro general de la propiedad a nombre del Estado. Entonces vamos a encontrar dos categorías, áreas con bosque y áreas desprovistas de bosque. Luego las concesiones en áreas con bosque, ahí nos indica la ley de qué manera se hace, qué es lo que se tiene que hacer, y las concesiones en áreas desprovistas de bosque, por favor lean esto. Ahora viene el artículo 29, adjudicación de concesión de las concesiones en tierra del Estado, cubiertas o desprovistas de bosque se adjudicarán por medio de oferta pública, de acuerdo con la ley de contrataciones del Estado y las prohibiciones expresadas en el artículo 31 de esta ley. Encontramos en la ley de contrataciones del Estado, jóvenes, principalmente el régimen de cotización. Aparece el régimen de cotización y aparece el régimen de licitación. La diferencia entre estos dos procedimientos, dos formas de adjudicación de bienes y servicios, en su caso, jóvenes, es por el monto del negocio que se va a realizar. Si el negocio es menos de 900,000 quetzales, se va por la vía de la cotización. Si el negocio sobrepasa los 900,000 quetzales, por ejemplo, 900,000 quetzales con un centavo, pues ya se va al régimen de la licitación. Y acá en la ley de contrataciones del Estado se establece la conformación de comisiones, la comisión de cotización en su caso, o en su caso la comisión de licitación, lo que tienen que hacer, cuál es la función de una comisión. Sin embargo, para agilizar un poquito más el procedimiento, pues también en la ley, especialmente en el reglamento de la ley forestal, jóvenes, se regula lo referente precisamente a las concesiones. Quizás para facilitar un poquito más y de manera supletoria, se hace uso de la ley de contrataciones del Estado, pero principalmente la idea, jóvenes, es que si es el negocio hasta 900,000 quetzales, será por cotización, se conforma una comisión de cotización. Si sobrepasa el negocio en 900,000 quetzales, un centavo, pues ya se va al régimen de licitación pública. Entonces, eso aparece precisamente acá en este artículo que estamos viendo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones y características de las concesiones? Por favor, lean aquí, pues tener constituir una fianza de cumplimiento, y luego tiene que haber un monitoreo. Y es absolutamente necesario, jóvenes, el plan de manejo forestal. Aparece definido en el artículo 4 de la ley, que el plan de manejo resulta ser un programa que contiene ciertos requisitos para el aprovechamiento forestal. Entonces señala acá, jóvenes, el INAH requerirá en las bases de la oferta pública el plan de manejo, bajo el cual deberá hacerse el uso sostenible del área. Este formará parte del contrato de la concesión. El plan de manejo deberá incluir una evaluación de impacto ambiental y planes operativos penales. Es muy importante. Si no se acompaña a la solicitud de concesión
el plan de manejo, jóvenes, no hay concesión. De igual manera pasará si alguien quiere aprovechar recursos en propiedad privada, en terreno privado, para solicitar licencia, también tiene que acompañar el plan de manejo. De otro modo, no hay, en el caso de la concesión señala hasta 50 años, pero les decía con esto, no hay plan de manejo, no hay licencia forestal. Algunas prohibiciones. Luego, en el título cuarto, encontramos de los bosques y su protección. Algunas prohibiciones que establece la ley. Se prohíbe el corte de árboles de aquellas especies protegidas, por ejemplo, el pinabete en nuestro país, o algunos árboles que aparezcan en el listado que ha elaborado el INAP, de igual manera el CONAP. La protección del mangle, especialmente a la orilla de los mares, también aparece precisamente en esta ley que le corresponde atender al INAP. Protección de los bosques y de los suelos de vocación forestal. El artículo 36 prevé, en el caso de que ocurran algunos siniestros como el incendio, por ejemplo, la obligación de avisar si se ha visto un incendio, existen estos avisos obligatorios a las autoridades correspondientes, puede ser a la municipalidad o a las oficinas del INAV, si tuviera pues oficinas en el lugar donde ocurre el siniestro. Luego, la asistencia fitosanitaria le corresponde también al INAV. Los árboles a veces se enferman, como dijera Alejandro Casona en su obra, los árboles mueren de pie porque son atacados, por ejemplo, jóvenes, por distintas plagas. En el caso, por ejemplo, del pino es atacado por el gorgojo o alguna otra enfermedad. Entonces, el INAV incluso crea un fondo para el efecto, un fondo dinerario, jóvenes, para atender estos casos de emergencia o de urgencia. Es la obligación del INAV tener, pues, estar preparado para ello, no solamente en forma técnica, sino también en términos dinerarios. Luego existe el plan sanitario, también que le corresponde al INAV, los costos de las acciones sanitarias, qué sucede cuando hay aprovechamientos ilícitos. Acá quisiera adelantar ya en señalar que se pueden incurrir en delitos forestales. Acá vamos a ver el día de hoy, le vamos a poner un poquito de atención, empujones, a los delitos forestales. Probablemente vengan algunas preguntas referentes al delito forestal en el examen. Entonces estamos aprovechando el aprovechamiento ilícito del bosque, las adjudicaciones de tierra cuando existía el INTA. Hoy no podemos hablar de adjudicaciones de tierra, dado que el Fondo de Tierra pues compra tierras, no adjudica tierras jóvenes del Estado. Las reservas nacionales, convocación forestal, cambio de cobertura. Tenemos acá, es muy importante en la ley forestal la protección de las cuencas hidrográficas, sobre todo pues cubiertas de bosque. Sabemos el papel que juega el bosque en relación a las recargas hídricas o a las fuentes de agua jóvenes, que necesita una protección especial como aparece acá. Entonces ahí tiene que tomar cartas en el asunto el Instituto Nacional de Bosque. Otro de los ideales que hay pues en relación al trabajo de la silvicultura es el aprovechamiento, el manejo e industrialización forestal. Y viene acá la idea, recuerdo jóvenes, hablamos de dos países que tienen leyes forestales realmente de avanzada. Es el caso de Chile, pero Chile con la mira, con la finalidad de aprovechar económicamente el recurso bosque para su exportación, especialmente a varios mercados del mundo, no solo a los mercados de América, sino también de Europa, de Asia. Entonces, Chile tiene una ley forestal rigurosa en ese sentido y también amplia, en tanto que Costa Rica es otro de los países latinoamericanos que está cuidando el bosque, pero Costa Rica no lo hace tanto con fines de desarrollo económico, social o de industrialización forestal,
sino que fundamentalmente con fines de protección y fines ecológicos y de turismo, de conservación de diversidad de vida, jóvenes, de ecosistemas. Entonces, es otra perspectiva que tiene Costa Rica, pero sin embargo, pues también Costa Rica ha avanzado en este tema, e incluso hay especialistas de Costa Rica que han venido a dar capacitación acá en nuestro país sobre el tema y especialmente en el tema de la tipificación de algunos hechos o de algunos actos como delitos forestales. Entonces tenemos el aprovechamiento. Recordemos, por favor, una de las ideas fundamentales que subyace en la ley forestal es que el bosque sí se puede aprovechar. Y no es para que esté en vitrina, se puede aprovechar como recurso natural renovable, pero bajo términos de sostenibilidad, bajo directrices de sostenibilidad. Así entonces encontramos, jóvenes, el aprovechamiento forestal, señala el aprovechamiento y manejo sostenido del bosque, está dirigido mediante el plan de manejo. Es muy importante, tanto para la concesión, les decía, como para el otorgamiento de licencia de aprovechamiento forestal que es aprobado por el INAH. Obviamente por el órgano superior del INAH, jóvenes. Este es un instrumento fundamental en el monitoreo del aprovechamiento y de las técnicas civilculturales aplicadas a la masa forestal, comprenderá como mínimo. Es decir, que el plan de manejo forestal, de conformidad con el artículo 48, entre otras cosas, va a especificar descripción biofísica de la propiedad, B, la superficie con bosque, C, tipo y clase de bosque, A, área a intervenir, E, áreas en protección, de protección, F, el volumen a extraer, G, el sistema de corte, H, el crecimiento anual del bosque y su posibilidad de corte, I, la recuperación de la masa forestal, J, las medidas de prevención contra incendios forestales, K, el tiempo de ejecución. Entre otros aspectos encontramos pues en el plan de manejo forestal estos jóvenes para que se les pueda dar el bosque para el aprovechamiento del bosque. Y ahora en el artículo 49, después de ver la concesión, Licenciado, disculpe que lo moleste, solo tengo una consulta. Digamos de que para todo este tipo de estudios, exámenes, laboratorios, etcétera, sí hay dependencias en el Ministerio de Ambiente para entregarlo, tendría que ser en INAV, no en el INAP. en Ah, el INAV. El Ministerio de Ambiente es otro tema que va a atender. Acá sería ah, forestal, es el Instituto Nacional de Bosque, que es así es, sí, la autoridad, digamos, la institución del Estado que está sí. encargada precisamente del tema. Ajá. Ajá, es que me entraba duda por la parte de los fitosanitarios que usted mencionaba, ¿verdad? Entiendo yo que a veces, pues, las instituciones por temas de certificado, pues, a veces utilizan como procedimientos, cuáles son todo lo que van a hacer, ¿verdad? Hasta por los pesticidas y los insecticidas, ¿verdad? Pero sí me entraba duda si también eso, también entraba solo ahí, en este caso, ¿a dónde dijo que iba? Se me olvidó. O si también iba al Instituto Ministerio de Ambiente. Nacional de Bosques. Tienen Ah, ok. coordinación, Wendy, efectivamente tienen alguna coordinación y colaboración para la implementación de estos, del tema fitosanitario, por ejemplo, e incluso el INAVA, pues se le encarga crear un fondo común para atender precisamente este tema, obviamente con el acompañamiento de otras instituciones pudiera ser inclusive, por ejemplo, farmacia, la Facultad de Farmacia y de Química de la Universidad de San Carlos, para hacer los estudios correspondientes, por ejemplo, en relación a las plagas. Es decir, que puede solicitar colaboración en ese sentido, bueno. Pero la entidad encargada es precisamente INAH, el Instituto Nacional de Bosques. Ok, ¿Estamos bien? muchas gracias. Buen día, ahí estamos. Entonces, ahora entramos a la licencia jóvenes, a diferencia, disculpen, un poquito repetitivo, a diferencia de la concesión forestal, que también es una autorización. Ahora la licencia es autorización para el aprovechamiento del bosque en terreno particular, en tierras particulares, en como se indica acá, jóvenes,
en tierras de propietarios particulares, incluso todavía se habla de poseedor legítimo del terreno. Y tiene que contar con el plan de manejo, con este programa. Necesariamente, jóvenes, porque si no hay plan de manejo, no hay licencia. De igual manera, si no hay plan de manejo, no hay concesión. Entonces, acá nos habla precisamente de esa licencia, que es una autorización que va a otorgar el INAP. Acá indica que podrá hacerse solamente con licencia que el INAP otorgará dentro del periodo que se indica en el artículo anterior. Luego, la solicitud de la licencia, de qué manera se hace, cómo se hace, e incluso señala acá el artículo 50, la solicitud de aprovechamiento forestal se ajustará en lo que sería aplicable a las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Más en esta parte, jóvenes, se refiere, creo que al artículo 61, en cuanto a las primeras solicitudes que debe acompañar nombre completo, edad, nacionalidad. Luego, si es posible, pues también recuerden, por favor, las pruebas o los documentos que se acompañen al respecto. Entonces, luego, el INAU, como se indica acá, tendrá un término, acá sería en el plazo máximo de 60 días, va a aprobar precisamente o improbar la solicitud de la licencia. Luego, el responsable técnico en la elaboración del plan de manejo. Esto sí es bien importante, jóvenes, los artículos 51 y 52 de la ley. Señala el artículo 51 respecto al responsable técnico en la elaboración del plan de manejo. Por favor, veamos. En la elaboración. Según la naturaleza y magnitud del aprovechamiento, de acuerdo con lo que se establece en reglamento específico, el plan de manejo forestal, el plan de manejo podrá ser elaborado por profesionales en el campo forestal, ingeniero agrónomo, ingeniero o técnico forestal, técnicos universitarios con especialidad en silvicultura, con manejo de bosques, peritos forestales también, y los dasónomos y profesionales con posgrado en la materia debidamente inscrito en el INAV. El dasónomo es aquella persona que tiene mucho conocimiento, profundo conocimiento sobre recursos naturales, jóvenes, el dasónomo. Entonces, son los responsables para la elaboración del plan de manejo. Sin embargo, encontramos en el artículo 52 el regente forestal. Se establece la figura del regente forestal, quien será un técnico profesional con las calidades indicadas en el artículo anterior, que será solidariamente responsable con el titular de la licencia de la correcta ejecución del plan, no elaboración, jóvenes, por favor. Ejecución del plan, el regente forestal es solidariamente responsable con el titular de la licencia, ya sea el dueño del terreno o la persona que va a aprovechar precisamente el bosque, no necesariamente en su terreno, pero vean, jóvenes, la ejecución del plan de manejo en los términos que dice el reglamento. El regente forestal también va a ser agrónomo, ingeniero forestal, dependiendo de la magnitud del aprovechamiento. Asimismo, puede ser perito técnico forestal agrónomo. De igual manera, jóvenes, acá pues encontramos entonces para aprovechamiento de menor cuantía. Por favor, recordemos la figura del regente forestal, solidariamente responsable en la ejecución. En cambio, acá estos profesionales es para la elaboración del plan de manejo forestal. Excepciones de licencia, acá la ley señala en qué casos pues están exentos de licencia de aprovechamiento forestal, el descombre, la poda, la tala y raleo en el cultivo del café, cardamomo, cacao y cultivos agrícolas similares que tienen árboles de sombra, por ejemplo. La tala, poda y raleo de plantaciones voluntarias registradas en el INAV, la tala y raleo de plantaciones de árboles forestales, pues no se necesita licencia. La poda y raleo de plantaciones obligatorias, pues raleo de sistemas agroforestales. Artículo 54, las licencias emitidas por las municipalidades. Las municipalidades serán las que otorguen las licencias para la tala de árboles ubicados dentro de sus perímetros urbanos para volúmenes menores. Bueno, luego aquí recordemos en el caso de las licencias emitidas por las municipalidades es para la tala de árboles. Entonces encontramos ya el
se piden algunas garantías, puede ser hipotecaria, bonos de depósito, fianza o depósito monetario, entre otros que vamos a encontrar precisamente en el aprovechamiento. Luego, en el artículo exenciones de garantía, 57, en el artículo 58 encontramos coordinación con las municipalidades. Vean, por favor, hay una estrecha relación del Instituto Nacional de Bosques con las municipalidades, dado que precisamente en la jurisdicción municipal correspondiente están los mantos de bosques, las tierras donde encontramos los bosques, fomento de producción de la semilla de alta calidad, extracción de productos forestales, extracción de productos y esos productos ilícitos. Ahí empezamos a hablar de los delitos forestales. El ideal que se busca acá es la industrialización forestal, que aparece en el capítulo 2, todo lo relacionado con la industria forestal. Es el caso, jóvenes, el INAVI incentivará la utilización integral del agua a través del fomento de sistemas y equipos de industrialización que logren el mayor valor agregado de los productos forestales. Repito, tratando de emular el trabajo que está realizando el país de Chile, jóvenes. Luego pasamos al título sexto, que se refiere a la forestación y a la reforestación. Acá hablamos de la forestación, jóvenes, tierras con vocación forestal, donde se van a sembrar árboles. En tanto que la reforestación, pues tierras que han tenido árboles, pero que se han aprovechado, ha habido aprovechamiento, especialmente ilícito, pero desafortunadamente también está el aprovechamiento ilícito, razón por la cual se habla de la reforestación. En el artículo 66 se refiere a las obligaciones en la explotación de recursos naturales no renovables. Capítulo 3, obligaciones y proyectos de repoblación forestal, sistemas de repoblación forestal, que habla de la regeneración natural dirigida. Acá, por ejemplo, un caso que se menciona, por ejemplo, el caso de la caoba. La caoba desprende semillas, jóvenes, que el aire dispersa a significativa distancia del lugar, pero eso puede ser dirigida por el hombre y cuidada por el hombre, pero es por regeneración natural. El hombre no está introduciendo semillas ahí, sino que los mismos árboles se desprenden precisamente las semillas, lo único ya bajo la dirección o el crecimiento de estas, el brote de estas semillas y el crecimiento de las plantas y de los árboles, rebrotes de tocones. Por ejemplo, cuando se cortan los árboles y dejan todavía unos 10 centímetros del tronco, jóvenes, sobre la superficie, sobre la tierra, entonces, y de esos tocones, de esos troncos, pues vienen algunas ramificaciones. Se habla de rebrote de tocones como sistema de repoblación forestal, o bien la siembra directa de semilla por parte del ser humano, o la siembra indirecta o plantación, o la combinación de estos sistemas. Estudios en relación a los proyectos hidroeléctricos, evitando que perjudique precisamente los bosques jóvenes. Luego, entramos al título séptimo, que se refiere del fomento de la forestación y reforestación, el desarrollo rural e industria forestal. En este tema se trata precisamente de impulsar la forestación y también el tema de la reforestación, donde ha habido un aprovechamiento ilícito, pero también donde se han dado aprovechamientos ilícitos y también de manera racional, jóvenes, pues se trata de incentivar el tema forestal en esos lugares. Razón por la cual encontramos en el capítulo 1 los incentivos forestales. Es decir, el Estado va a asumir la responsabilidad, el compromiso de incentivar, de dar un estímulo, sobre todo de carácter económico, a los silvicultores, aquí sí propiamente silvicultores, no a los campesinos, sino que a las personas que se van a dedicar precisamente a la actividad silvícola. Y si tienen tierras, pues entonces pueden acudir al Instituto Nacional de Bosques
para pedir apoyo económico para la siembra de árboles. Repito, ya sea en el tema de forestación, en el tema de reforestación, dependiendo pues si todavía hay bosque o es tierra de vocación forestal y que perfectamente bien se puede plantar ahí, se pueden sembrar árboles. Entonces hablamos de los incentivos, señala el artículo: del Estado otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional INAVE en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué el Ministerio de Finanzas Públicas? Pues tiene que ver con el presupuesto, jóvenes. Y en el marco del presupuesto nacional habrá que destinar un fondo precisamente para este tipo de programa, para los incentivos forestales. Estos incentivos no se aplicarán a la reforestación derivada de los compromisos contraídos según los casos indicados en la ley. Por ejemplo, alguien que ha sido beneficiado con una concesión forestal en tierras del Estado, jóvenes, pues también queda como obligación de esa persona beneficiaria de sembrar árboles, de reforestar, para precisamente no despoblar totalmente la tierra. De igual manera sucede con los que logran o los que obtienen la licencia forestal de aprovechamiento del recurso bosque. Entonces a ellos ya no se les da este tipo de incentivos, pues, más para las personas que no gozan ni de la licencia ni de la concesión forestal. En relación al programa, se había previsto a partir de 1996 durante 20 años y concluyó en el 2016. Sin embargo, se ha visto, jóvenes, también la participación de silvicultores muy entusiasmados con el tema forestal y el aprovechamiento del recurso bosque, pues se renovó ese compromiso por parte del Estado para seguir apoyando a los pequeños propietarios en la siembra de bosques. Ahí tenemos área mínima para la obtención de incentivos. Señala: el área mínima consignada en la solicitud para obtener incentivos será de 2 hectáreas. Es decir, que son personas que sí tienen que tener tierra, tienen que tener tierra para, en su calidad de silvicultores. 2 hectáreas, hablamos más o menos de 20,000 metros cuadrados en el mismo municipio, en uno o varios propietarios. La administración de los incentivos está en manos del Ministerio de Finanzas Públicas, que se traslada al INAV. Luego, el tiempo de los incentivos por mantenimiento. Tenemos el proyecto de reforestación beneficiario de incentivos fiscales. Gozará de incentivos para su mantenimiento por un máximo de 5 años, periodo que deberá autorizarse en la aprobación de distribución de los incentivos por actividad forestal. Encontramos acá anualmente el 80% del monto total de incentivo para la reforestación y mantenimiento de bosques voluntarios y el 20% al manejo de bosques naturales. Tenemos el incentivo a pequeños propietarios, el fondo forestal, les decía, el fondo forestal privativo. En relación a la pregunta que hacía la compañera, pues acá el INAV está, ahí sí que tiene el mandato legal de crear un fondo forestal privativo para los casos precisamente de necesidad, como la contaminación, pero especialmente si aparecen plagas que vayan a atacar al bosque. Entonces el INAV perfectamente bien puede realizar no solamente estudios respecto a la enfermedad que está atacando bosques, sino que también la compra del tratamiento de esos bosques. Luego, el título octavo se refiere al régimen impositivo, control y estadística. Es decir, cuando se obtiene una licencia, jóvenes, pues hay que pagar un impuesto. Artículo 87, monto de la licencia para aprovechamiento forestal. Se refiere al derecho de corta. Toda persona a la que se le concede licencia para aprovechamiento forestal pagará un monto equivalente al 10% del valor de la madera en pie, que debe hacerse efectivo al momento de ser autorizada la licencia. Entonces, estamos hablando de que la licencia no se obtiene de manera gratuita, sino que hay que pagar para su obtención. De igual manera sería la concesión forestal. Luego, también adscrito al Instituto Nacional de Bosques está el registro
nacional forestal. Acá señala, quisiera leer, jóvenes, por ejemplo, dice, con el propósito de censar las tierras cubiertas de bosque y de vocación forestal, probablemente no cubiertas de bosque, jóvenes, pero tienen de vocación forestal, así como de ejercer un control estadístico de la actividad técnica económica sobre la materia, que crea el cargo del INAV, se crea a cargo del INAV el Registro Nacional Forestal, en el que se inscribirán de oficio o a petición de parte, según sea el caso. Ahí viene quiénes se inscriben acá o qué se inscribe en el registro, jóvenes, a todos los bosques y tierras de vocación forestal. Cualquiera que sea su régimen de propiedad social, particular, comunal, incluso las propiedades del Estado, con expresión detallada de los bosques existentes y los datos del registro de propiedad de las tierras y de la matrícula fiscal. Eso se obtiene en el CADI del Ministerio de Finanzas Públicas. Luego, los aserraderos urbanos, rurales, las personas que se dedican a repoblación forestal, las personas que realicen actividades de exportación e importación de productos forestales, cualquiera sea su estado. Las personas que se dedican a la producción de resina, látex y otros productos del bosque, los viveros forestales de todo el país, los productores y exportadores de semillas forestales. Es decir, que hay una disposición, hay un mandato legal, jóvenes, para tratar de tener información precisa, no solamente sobre el bosque, como estamos viendo acá, sino que todo lo relacionado precisamente con el bosque, productos maderables, incluso viveros forestales, como también encontramos acá los profesionales y técnicos que actúan como regentes forestales indicados en los artículos 50 de la ley, que ya leímos. Las instituciones, organizaciones y asociaciones relacionadas con la investigación, extensión, capacitación en el área forestal o agroforestal. Esto sería lo referente al aprovechamiento del recurso bosque, a la reforestación y la intención de industrialización del recurso bosque, jóvenes, la industrialización forestal, que se aproveche de la mejor manera. Recuerden, en el fondo subyace la idea de que la silvicultura sea una alternativa de desarrollo económico-social en el campo. Y así entramos al título 9, ya se refiere a los delitos y faltas contra los recursos forestales. Y vamos a volver a algunos artículos, porque aquí se mencionan igualmente algunos artículos y los vamos a ver oportunamente. Luego, capítulo 1 de las disposiciones generales, ya en materia forestal. Ahora, antes, jóvenes, con una parte introductoria sobre este tema de los delitos y las faltas contra los recursos forestales, quisiera agregarles lo siguiente, por favor, así brevemente. Ha habido una discusión especialmente por las corrientes de concentración del derecho penal en un solo cuerpo normativo. El caso del Código Penal, jóvenes, donde aparecen regulados delitos de distinta naturaleza. Entonces, ha habido una discusión acá indicando por qué de manera, llamémoslo así, como dispersa o en forma difusa, aparece en la ley electoral 11 delitos. ¿Por qué esos delitos no se regularon en el Código Penal? ¿Por qué no aparecen en el Código Penal desde esa perspectiva o desde el punto de vista concentrado? Estamos concentrados en el Código Penal, pero no así de manera difusa o de manera dispersa, si quisiéramos también decir así, jóvenes. Ha habido una discusión al respecto, porque se indica de que estando en este cuerpo normativo, en el Código Penal, pues su manejo es mucho más fácil. Realmente cualquiera se entera, pues leyendo el Código Penal, que ahí aparecen esos delitos. Sin embargo, cuando están separados, o dispersos o de manera difusa
en otros cuerpos normativos, pues como que se pierde un tanto la atención. Lo cierto es que ha habido esa discusión, jóvenes, hasta ahora, y no se ha logrado la concentración en un cuerpo normativo de estas figuras delictivas. Y el legislador guatemalteco prefirió incluir en la ley forestal estas figuras delictivas, estos delitos. Y obviamente estrechamente relacionados con el tema que regula la ley forestal, sobre el tema forestal y los delitos forestales. Así que encontramos entonces esa como discusión doctrinaria, pero finalmente prevalece la actitud y la decisión del legislador guatemalteco dejar en el texto de la ley forestal estos delitos. Pues dicho esto, jóvenes, entonces vamos a ver, vamos a leer el artículo 89, refiere, jóvenes, penas en materia forestal. Las penas para los delitos forestales se aplicarán de acuerdo a lo preceptado en el capítulo 2, en el título 6 del libro 1 del Código Penal, así como lo establecido en el Código Procesal Penal. Esto en relación ya a la parte adjetiva o procesal. Las penas están pues relacionadas en el capítulo 2, título 6 del libro 1 del Código Penal. Artículo 90. Estimación de daños. Para determinar el daño material se considerará a el valor del material dañado, explotado o exportado ilícitamente o dejado de reforestar, los que tendrán una vinculación directa con los listados de costos publicados por el INAH. Le corresponde al INAH hacer esta publicación de costos. B. Si el daño fue cometido en tierras nacionales o privadas. C. La capacidad de producción y explotación forestal. D. La gravedad del delito cometido. Existen en ese sentido gravedad, niveles de gravedad jóvenes. E. Las lesiones económicas provocadas a la sociedad por la inversión de recursos en la lucha por mantener los recursos naturales. Y F. Otras circunstancias que a juicio del juez sirvan para determinar el daño ocasionado. Entonces aquí nos está hablando del daño material. Y luego, en relación al destino de los bienes secuestrados, señala el artículo 91, disposición judicial de los bienes. En las sentencias se establecerá el comiso de los bienes caídos en secuestro y el monto de las responsabilidades civiles, las que en caso de no pagarse entre el plazo de 3 días de estar firme el fallo dará lugar a la ejecución de los resueltos, produciéndose al remate de los bienes embargados o, en su caso, a la adjudicación del pago. Las responsabilidades civiles fijadas por el juez a favor del Estado incrementarán el fondo forestal privativo del INAH. Hemos visto ya el fondo forestal privativo del INAH. Y así encontramos ya a partir del artículo 92 en el capítulo 2 de los delitos forestales. Tenemos 11 delitos, jóvenes, pero veamos cuáles son y luego entramos a analizar, a explicar algo sobre cada uno de estos delitos. En el artículo 92 aparece el delito en contra de los recursos naturales. Delito en contra de los recursos forestales, en contra de los recursos forestales. En el artículo 93 encontramos incendio forestal como delito. Acá ya se regula el incendio forestal como delito. Artículo 94. Recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. La persona entonces que recolecte, que utilice o comercialice productos forestales sin poseer o sin tener la documentación correspondiente, pues incurre en este delito. Luego tenemos el artículo 95, que se refiere a los delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por autoridades. Vean, jóvenes, estos delitos contra el patrimonio nacional forestal.
van a ser cometidos por autoridades, especialmente jóvenes, las autoridades del INAH. Probablemente, si fuera por tala de árboles, veíamos también eh, las municipalidades, las autoridades de las municipalidades, veíamos que las autoridades de las municipalidades también pueden otorgar licencias de tala de árboles, pero es un delito cometido por autoridades. Y vean, acá se habla del patrimonio nacional forestal, en tanto que en el artículo 92 se habla en contra de los recursos forestales. Y acá se habla del patrimonio nacional. Encontramos acá en el 95, patrimonio nacional forestal, cometido por las autoridades. Luego, el artículo 96 regula el delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. Hacíamos referencia a los incentivos forestales, jóvenes, estimular, apoyar económicamente a los silvicultores, a las personas, que se dedican a esta actividad, a la actividad forestal, pues se les puede dar un incentivo. Entonces, en caso de que ellos, los que reciban este beneficio, los beneficiarios de los incentivos forestales, pues pueden incurrir en delito, en este delito, con el delito de falsificación de documentos. Únicamente. El artículo 97 se refiere al incumplimiento del plan de manejo forestal como delito. Por favor, aquí estamos viendo el incumplimiento del plan, no la elaboración del plan. Luego vamos a ver si aquí aparece, puede encajar la conducta del regente forestal, por ejemplo, ¿no? O en su caso, la persona a cuyo nombre se otorgó una licencia o probablemente una concesión, no ha cumplido con los términos del plan de manejo forestal. Artículo 97, entonces regula como delito el incumplimiento del plan de manejo forestal. El artículo 98 regula el delito de cambio del uso de la tierra sin autorización. Cambio de la tierra, del uso de la tierra sin autorización. Brevemente, aún cuando vamos a comentar esta oportunidad, pero decir, por ejemplo, alguien dice, bueno, ha solicitado un incentivo forestal y en su tierra de 1 hectárea o de 2 hectáreas dice, bueno, yo voy a sembrar árboles. Pero a última hora la persona recibió el incentivo forestal, a última hora cambia de parecer y dice, no, ya no voy a sembrar árboles. Me dieron un incentivo forestal, pero ya no voy a sembrar árboles. Mejor, ahorita están pagando muy bien el ganado. Entonces voy a sembrar ganado. O en su caso dice, no, el cardamomo tiene muy buen precio. Entonces, en lugar de árboles voy a sembrar cardamomo. Es el momento adecuado para hacer el negocio. Entonces, pero acá la persona, al no solicitar autorización para efectuar ese cambio, incurre en el delito de cambio de uso de la tierra sin autorización, como veremos oportunamente. Luego, el artículo 99 se refiere a la tala de árboles de especies protegidas. En el caso de Guatemala, inmediatamente se nos viene a la mente, jóvenes, el caso del pinabete, razón por la cual vemos para Navidad muchas gentes son aprendidas y conducidas hacia los tribunales, pues precisamente porque están talando árboles de especies protegidas. Es el caso del pinabete, artículo 99. El artículo 100 regula el delito de exportación de madera en dimensiones prohibidas, que aparece en el artículo 65 de la ley. Vamos a leer como delito exportación de madera en dimensiones prohibidas. Luego en el artículo 101 aparece la falsedad del regente. Y hemos visto, jóvenes, que al tenor de esta ley aparece regulado el regente forestal. En consecuencia, el delito de falsedad de regente podríamos pensar, cuando vamos a ver, solo podría incluir el regente forestal. Luego encontramos el artículo 102, la negligencia administrativa como delito.
ya, acá jóvenes, hemos visto en la práctica administrativa, se da la negligencia administrativa, pero hoy ello no constituye delito, sino que muchas veces solo a la persona que por negligencia dejó de pasar una notificación, pues, por ejemplo, incurre en alguna sanción, en alguna llamada de atención, hasta ahí, pero sin embargo, al texto de conformidad con el artículo 102 de la ley forestal constituye delito la negligencia. Luego vamos a ver el capítulo 3 de las faltas forestales. Entonces acá también en la ley forestal se regulan las faltas. Y acá exactamente se prescribe cuáles son estas faltas en materia forestal, que vamos a ver oportunamente. Entonces tenemos acá los 11 artículos, vamos a empezar a analizar. Por favor, si hay preguntas, la pueden hacer. A analizar el artículo 90, que se refiere al primer delito, delito en contra de los recursos forestales. ¿Quiénes pueden cometer este delito? Y aquí tenemos el supuesto jurídico, jóvenes. Principalmente dice, dice, quien sin la licencia correspondiente talare, aprovechare o extrajere árboles, cuya madera en total en pie sea de 10 metros cúbicos de cualquier especie forestal, a excepción de las especies referidas en el artículo 99 de esta ley, o procediere acá hay otro supuesto jurídico, procediere su descortezamiento, o coteo, aniamiento, comete el delito contra los recursos forestales. Entonces tenemos acá, bueno, aquí estamos viendo que son personas que están talando en terreno ajeno, no tienen la licencia correspondiente. Recordemos que aquí las municipalidades también otorgan licencias para talar algo. Entonces están talando pero sin la licencia. Se incurre en el delito en contra de los recursos forestales. Se está aprovechando el recurso bosque, hay un aprovechamiento, jóvenes, pero sin haber obtenido la licencia correspondiente. Puede ser el propietario del terreno o bien le vendió el bosque a otra persona, pero no obtuvo la licencia para el aprovechamiento del bosque ese tercero. O en su caso, señala, jóvenes, otro supuesto jurídico, o extrajere árboles cuya madera en total en pie exceda de 10 metros cúbicos. Entonces se incurre en el delito de recursos forestales, recordemos, sin contar con la licencia respectiva, la licencia correspondiente. Luego, el otro supuesto jurídico señala o procediere a su descortezamiento. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, para aquellas personas que trabajan la piel, o como decimos, el cuero, jóvenes, la piel para hacer zapatos, bolsas, etcétera. Entonces, utilizan la corteza del pino. Se cose la corteza del pino y ahí se introduce en el agua de la corteza del pino, se introduce la piel para poderla trabajar, jóvenes. Entonces se da ese descortezamiento del pino. O en su caso, el ocoteo, de la misma manera del pino, para obtener ocote. Empiezan a raspar, y a veces un poquito profundo, jóvenes, el pino para la obtención de ocote. El anillamiento. Acá estamos hablando, por ejemplo, del aprovechamiento del zapote, por ejemplo, o para obtener hule. Entonces se cometen el delito contra los recursos forestales. Son los supuestos que plantea el artículo 92 y aquí ya viene la penalización o la sanción. Pero básicamente acá están los actos en que va a incluir la persona: talar, aprovechar o extraer árboles. O bien descortezamiento, en estos términos, por supuesto, en total, en pie exceda de 10 metros cúbicos. O bien el descortezamiento, el ocoteo, el anillamiento,
pues incurre en este delito en contra de los recursos forestales, sin la licencia respectiva. Y es en tierra privada, porque si fuera en tierra del Estado estaríamos hablando de concesión, pero acá sin la licencia. El artículo 93 se refiere al incendio forestal. Quien provocara incendio forestal será sancionado con multa equivalente al valor del avalúo que realice el INAH y prisión de 2 a 10 años. Y viene la reincidencia. Entonces encontramos con la persona que provoque un incendio. La ley pues no señala si es intencional o es por pura negligencia, pero quien provocar incendio forestal incurre en el delito forestal. Perdón, en el delito de incendio forestal. Entonces, acá en el artículo 93, primer párrafo. Sin embargo, si ese incendio forestal es provocado en áreas protegidas legalmente declaradas, pues ahí entonces ya no interviene el INAM, aquí vamos a ver, jóvenes, el avalúo lo hace el CONAP, pero siempre se incurre en este delito. La persona encuadra su conducta en el supuesto jurídico que contempla el segundo párrafo de este artículo, sin provocar incendio forestal en áreas protegidas legalmente declaradas. En este momento pensamos, por ejemplo, en el área protegida, jóvenes, por ejemplo, el biotopo del Quetzal, Mario Dari, que está situado en Purulá, del departamento de Baja Verapaz, entre hay varias áreas protegidas. En Izabal hay varias zonas, pero se nos ocurre, por ejemplo, y ahí se provoca accidente, entonces, y la penalización es mayor, porque es prisión de 4 a 12 años, tanto aquí es de 2 a 10 años. Y pues acá, jóvenes, se señala pues, de que se incurre en el incendio forestal. Y el último párrafo de este artículo señala: para cada incendio forestal se deberá abrir un proceso exhaustivo de investigación a efecto de determinar el origen. Y una vez establecido, se procede en contra de los responsables de acuerdo a lo indicado en el plano anterior. Obviamente tendrán que intervenir personeros también vinculados con él. Pero aquí tenemos entonces el delito de incendio forestal. Artículo 94. Otro delito: recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación. Quien recolecte, hay una recolección, utilice o comercialice productos forestales sin la documentación correspondiente, reutilizándola, es decir, que sí tiene documentación, se está reutilizándola en el sentido probablemente bueno, de que ya venció. Así entenderíamos los alcances de esta expresión, reutilizándola. Ya feneció la autorización, ya feneció la vigencia de ese documento, o adulterándola, probablemente cambiándole de fecha. Entonces incurre en el delito precisamente de recolección, utilización y comercialización de productos forestales sin documentación vigente, obviamente, jóvenes. Tendrá documentación, pero no vigente al reutilizar. O en su caso, al no contar documentos en esa utilización de los productos forestales. Y la penalización, encontramos acá. El artículo 95, ahora les decía que se refiere al patrimonio nacional forestal. El artículo 92 únicamente habla de los recursos forestales, pero aquí se habla del patrimonio nacional forestal. Y señala el artículo 95 delitos contra el patrimonio forestal cometidos por autoridades, quien siendo responsables de extender licencias forestales, así como de autorizar manejo de los bosques, extienda licencias y autorizaciones sin verificar la información que requiere esta ley y su reglamento, o la autoridad que permita la comercialización o exportación de productos forestales sin verificar que existe fehacientemente la documentación correspondiente. Acá se refiere a la documentación, por favor, en cuanto a comercialización y exportación.
porque quisiera leer, por ejemplo, el artículo 65 señala prohibiciones de exportación y extensiones. Se prohíbe la exportación de madera en troza rojiza o labrada o de manera aserrada de dimensiones mayores de 11 centímetros de espesor, sin importar su largo y ancho. Entonces, estamos hablando de la comercialización o exportación de productos forestales. Luego, en relación al primer supuesto que tenemos acá, siendo responsable de extender licencias forestales, les decía, jóvenes, le corresponde al Instituto Nacional de Bosques. Pero también veíamos de que las municipalidades para la tala sí pueden extender licencias, jóvenes, veíamos esto. En consecuencia, entonces la autoridad municipal puede incurrir también en este delito, pues al tener la facultad de extender licencias para la tala de los árboles. Entonces, porque se comete solo por autoridades. El manejo de bosques, extienda licencias sin verificar la información que requiere esta ley. Ahora quisiera ver, por ejemplo, estos jóvenes, por favor, les voy a leer acá en el artículo 48. En el artículo 48 se indica, jóvenes, en cuanto a las licencias, pero sobre todo en cuanto al aprovechamiento forestal, pues hay que describir en el plan de manejo forestal, por ejemplo, jóvenes, la restitución biofísica de la propiedad. A, artículo 48, B, la superficie del bosque, C, tipo y clase de bosque, D, área a intervenir, E, áreas de protección, entre otros. Entonces, si no observa estos requisitos o exigencias de la ley, la autoridad extienda la licencia, pues incurre en este delito. Delitos contra el patrimonio nacional forestal cometidos por autoridades. Decíamos, jóvenes, pueden ser autoridades del Instituto Nacional de Bosques, pero también pueden ser las autoridades municipales, a cuyo cargo esté la extensión de las licencias para la tala de árboles. El otro delito, el delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales, delimitado, jóvenes, ya acá encontramos que únicamente las personas van a ser favorecidas por el incentivo forestal, como señala el artículo 71 de la ley, pues serían los que incurran en este delito, o los que pueden incurrir en este delito. Al preceptuar el artículo 96, quien para beneficiarse de los incentivos forestales, así como aparece regulado en el artículo 71, luego también en el artículo 83 en cuanto a incentivos a pequeños propietarios, jóvenes, pues serían las personas que podrían incurrir en este delito. Señala que para beneficiarse de los beneficios incentivos forestales otorgados por esta ley, presentaré documentos falsos o alterare uno verdadero, o insertare o hiciera insertar declaraciones falsas a los documentos relacionados al uso y otorgamiento de los incentivos forestales. Encontramos, por ejemplo, acá en cuanto a la utilización de documentos falsos, probablemente tenga en su poder, por ejemplo, un acta administrativa municipal, pero como decimos en buen chapín, jóvenes, así coloquialmente, ves chafa, o sea, falso, no es auténtico el documento, pues estaría incurriendo en este delito y presenta ese documento falso al final para la obtención de este beneficio, de este incentivo, de este estímulo forestal, de ese dinero para la siembra de árboles. O en su caso, jóvenes, tiene uno verdadero, tiene uno auténtico, tiene un documento auténtico, y probablemente con mucha sutileza, con mucha cambie los nombres de ese documento. Entonces ahí está alterando el documento. O probablemente, más probable eso, jóvenes, el nombre de las personas.
O en su caso, alguien dice, mire, yo tengo un terreno, lo único no tiene escritura, no tiene documento, no, ni recibo, ni nada. Papá me lo dio así verbalmente, como herencia. Entonces, y luego acude ante un notario o ante el alcalde municipal en su caso, pero digamos ante un notario, jóvenes, le pide favor de que le haga, pues, para otorgar una escritura de posesión de derecho, una escritura bajo juramento ilegal de derechos de posesión. Y acude ante el notario, le manifiesta, señor notario, fíjese que mi papá me dejó este terreno hace tanto tiempo y vengo a hacer una declaración jurada en escritura pública de que yo soy el poseedor de ese terreno. Pues el notario autoriza el documento, jóvenes, pero resulta que esa persona realmente no es la poseedora de ese terreno, sino que un tercero le dio en arrendamiento de ese terreno. Y entonces, pero está haciéndose pasar como poseedor de ese terreno al solicitar al notario la autorización de esta declaración jurada de derechos de posesión. Entonces ahí estamos viendo de que él está insertando declaraciones falsas en los documentos relacionados al uso y otorgamiento de los incentivos forestales. Entonces únicamente la persona pues que va a recibir estos como beneficiaria de los incentivos forestales incurre en el delito de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. Luego el artículo 97, el cumplimiento del plan de manejo forestal como delito. Ahí aquí viene lo que les explicaba en relación al regente. Por favor, veamos al regente forestal, que aparece en el artículo 52, 51, 52, 52 de la ley forestal. Señala lo siguiente, por favor, le vamos a poner atención. ¿Quién? Por incumplimiento de las normas establecidas en el plan de manejo forestal, aprobado, obviamente por el INAH, dañar los recursos forestales será sancionado en proporción al daño realizado y con multas menores de los hospitales. Entonces acá aparece, solo admitimos de compañía. Bienvenido, José. Entonces tenemos acá, jóvenes, el delito del incumplimiento de manejo forestal como delito. Ahora entonces les decía, ¿cuál es el papel, por ejemplo, en el artículo 51 se habla de la persona, del responsable en la elaboración del manejo, del plan de manejo forestal? Entonces el artículo 51 nos indica que puede ser elaborado por un ingeniero agrónomo, ingeniero o técnico forestal, técnicos universitarios especializados en silvicultura o manejo de bosques, peritos forestales, vidasónomos y profesionales con posgrado en la materia. Entonces, pero acá, jóvenes, vean por favor, lo que dispone el artículo 51 es la elaboración del plan de manejo forestal. En tanto que el artículo 97 se refiere al incumplimiento del plan de manejo forestal. Se presentó ya el plan de manejo forestal al INAH, se autorizó la licencia, está muy bien el plan, jóvenes, se autorizó la licencia y probablemente también la concesión, por ejemplo. Pero no se cumple con las normas establecidas en el plan de manejo forestal. No hay cumplimiento de esas normas, jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos, ya les leía lo que disponía el artículo 48. Hay descripción biofísica de la propiedad, la superficie del bosque, el crecimiento anual, el sistema de corte, etc. Pero no se está cumpliendo. Entonces, veamos, vamos a poner atención al artículo 52 que se refiere al regente forestal. Se establece la figura del regente forestal, quien será un técnico profesional con las calidades indicadas en el artículo anterior, que será solidariamente responsable con el titular de la licencia de la correcta ejecución del plan de manejo. Pero resulta que no se está ejecutando correctamente, jóvenes. Se están incumpliendo con las normas establecidas en el plan de manejo forestal. Aquí
estaría incurriendo en delito el regente forestal, porque es solidariamente responsable. Y obviamente la persona que obtiene la licencia. Obviamente aquí la persona que obtiene la licencia, jóvenes, no está cumpliendo con las normas establecidas en el plan de manejo forestal. Entre el incumplimiento del plan de manejo forestal, no delito. 98. Cambio del uso de la tierra sin autorización. Y aquí está relacionado también con el incentivo forestal, jóvenes. Quien cambiare sin autorización el uso de la tierra en áreas cubiertas de bosque, registrada como beneficiaria del incentivo forestal. Muy bien, ahí hay bosque, les decía, jóvenes, pero dicen, bueno, realmente el bosque no me dio mucha ganancia, no tuve, sin embargo, ya me dieron el incentivo, soy beneficiario, pero veo que ahorita el cardamomo está siendo bien pagado. Esta es la temporada del cardamomo. O el café en su caso, que es un poquito tardado de cosecha, pero digamos el cardamomo, jóvenes. Entonces, dispone cambiar, ya no sembrar árboles, sino que sencillamente, jóvenes, sembrar cardamomo, una vez obviamente que se ha aprovechado el bosque. Entonces, y sin la autorización del INAV, cambió el uso de la tierra, que era precisamente para bosque, razón por la cual recibió incentivo forestal. Incurre en el delito de cambio del uso de la tierra sin autorización. Y sería únicamente pues, la persona que ha recibido incentivo forestal para el tema de la reforestación. Artículo 99. Tala de árboles de especies protegidas. Talar, aprovechar, descortezar, ocotar, anillar, ocultar la copa de árboles de especies protegidas y en vías de extinción contenidas en los convenios internacionales de los que Guatemala es parte, que se encuentran en los listados nacionales legalmente aprobados por el INAP, aquí se ha sancionado, también incurre en este delito. Les mencionaba, jóvenes, en el caso precisamente muy conocida, el caso del pinabete, que es una especie protegida en nuestro medio. Les indicaba a aquellas personas que talan pinabete, luego traen esos árboles al mercado nacional o hoy a los mercados departamentales o locales, y pues aparecen ahí las autoridades forestales jóvenes, pues aprenden a las personas y las conducen porque están incurriendo en este delito, en la tala de árboles de especies protegidas, a menos que tenga también pues alguna autorización, jóvenes, en el caso del aprovechamiento del pinabete, que hoy día sí se puede realizar, pero aquí estamos hablando de las personas que no pues, tienen ninguna autorización. Artículo 99. Luego, el artículo 100 se refiere a la exportación de madera en dimensiones prohibidas. Leía hace un momento este artículo, jóvenes, que se refiere a las prohibiciones de exportación. Se prohíbe la exportación de madera en troza rolliza o labrada o de madera aserrada en dimensiones mayores de 11 centímetros de espesor. Pues dice que en exportar madera de las especies formas y dimensiones que contravengan lo preceptual en el artículo 65, esto que acabo de leer, y que provenga de plantaciones voluntarias, será sancionado. Acá también incurre en el delito de exportación de madera en dimensiones prohibidas. El artículo 101 se refiere a la falsedad del regente. Y aquí la persona que incurre en este delito será únicamente el regente forestal que se regula en el artículo 52. Y señala, en caso de que el regente forestal, en caso de que el regente incurra en falsedad en la información que debe proporcionar al INAH, además de las responsabilidades penales que se pudieran derivar del hecho, será excluido del listado de profesionales habilitados para ejercer esta función. Llama un poco la atención este artículo 101, porque vean, jóvenes, se habla de una tipificación por la falta de información a profesional en el INAH, pero realmente no, solo dice incluirá en las responsabilidades penales que se pudieran derivar del hecho. No precisa exactamente cuáles son estas responsabilidades penales, pero aparece como delito
la falsedad del regente, y la única persona que concurre precisamente en este delito es el regente forestal, que se regula en el artículo 52 de la ley forestal. Finalmente, el delito de negligencia administrativa. Artículo 102. El funcionario o empleado del INAH que incumpliere los plazos establecidos por esta ley de reglamento para el trámite de expedientes, notificaciones, resoluciones, providencias y otros actos de carácter administrativo será sancionado con multa no menor de 2.000 quetzales sin menoscabo de la aplicación de sanciones establecidas en las leyes. Pues acá la negligencia, jóvenes, el descuido administrativo o la dejadez administrativa constituye delito. Normalmente, vamos a ver, la negligencia pues no se toma como delito, pero al tenor de lo que dispone el artículo 102 de la ley forestal, constituye delito la negligencia administrativa por parte de funcionarios o empleados del INAH. Finalmente entramos al capítulo 3 de las faltas forestales. Entonces hemos visto 11 delitos que se regulan en el texto de la ley forestal, y en el artículo 103 de esta ley aparecen los delitos forestales, las faltas forestales. Son faltas en materia forestal. Vean cuáles pueden ser estas faltas. A, sin autorización, son faltas de materia forestal. A, sin autorización escrita, talar árboles de cualquier especie forestal o proceder a su descortezamiento, corteo, alineamiento, corte de copa sin la licencia correspondiente. Siempre sin la licencia. Cuando el volumen total no exceda de 5 metros cúbicos de madera. Por favor, ponemos atención a 5 metros cúbicos de madera. B, negarse a presentar las autorizaciones de aprovechamiento cuando les sean requeridos por la autoridad competente, debidamente identificados. Y nada, se niegan, no presentan la autorización y teniéndola, pues se incurre en falta, acá en falta forestal. De provocar la destrucción o muerte de árboles productores de goma, de resinas, de cera, de látex, sustancias análogas, por negligencia, nuevamente en la negligencia, por abuso de aprovechamiento o por falta de técnicas adecuadas, constituye falta. Y de, finalmente, oponerse a las inspecciones de campo ordenadas por el INAH. Llegan las autoridades, dicen, bueno, aquí no hacen ninguna inspección, yo soy el propietario de la finca, soy el propietario del terreno, soy el propietario de estas tierras, así que ustedes no entran acá, y entonces se opone a las inspecciones de campo ordenadas por el INAH en cumplimiento del plan de manejo forestal. Entonces incurren en faltas. Y luego las disposiciones finales y transitorias, y así estamos terminando prácticamente la ley forestal. Finalmente, jóvenes, por favor, ya retomando para los compañeros que ingresaron en clase, entonces tenemos el día lunes 2 de octubre, es nuestro segundo examen parcial. Se va a llevar a cabo en la misma plataforma, Munderra, de 19 a 20 horas. Entonces, espero que todos puedan ingresar ahora, jóvenes. ¿Cuál es la materia de nuestro segundo examen parcial? Les decía, jóvenes, prácticamente el tercer módulo, que se refiere a sujetos del derecho agrario, está en el libro que maneja los sujetos del derecho agrario. Luego, jóvenes, encontramos ahí la empresa agraria, un documento que se les compartió en Classroom, la empresa agraria. Tenemos las ECAS, las empresas campesinas asociativas y su ley, por favor, ahí en la ley. Las cooperativas y la ley de cooperativas también. Luego entramos a ver, jóvenes, la ley del Fondo de Tierras, la institución hoy día que se ha autorizado por parte del Congreso de la República de atender el tema de acceso a la tierra por parte de campesinos y campesinas, la ley del Fondo de Tierras. Y luego de la ley del Fondo de Tierra, también la ley forestal. Les recomiendo el artículo 4 de esta ley forestal, jóvenes. Ahí aparecen varios conceptos, vienen algunos casos de los delitos, 2 o 3 y mucho, sobre el tema de delitos, la estructura organizativa del INAH,
ley del RIC, que ustedes ya la leyeron, ya la estudiaron, incluso hicieron un trabajo al respecto, jóvenes. Por favor, también lean cómo se conforma el RIC. Por favor, ese sería básicamente, jóvenes. Entonces esa es la materia de nuestro segundo examen parcial. Desde ya les deseo un excelente examen y que no tengamos ningún problema, jóvenes, con la plataforma. Cualquier cosa, por favor, ahí nos ha estado apoyando la compañera Lilia, a quien agradezco ese apoyo. Pues ahí estamos a la orden, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, por favor. No habiendo preguntas, pues muchas gracias. Entonces nos estamos viendo el día lunes, jóvenes, a las 7. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Lilia, Gracias, Lilia. muchas gracias.